El relato que Palo Mayombe no quiere que escuches. En el año 2000, mi patrón compró un enorme terreno en el Estado de México. E hizo una nave industrial donde construyó unos 200 locales de diferentes giros y rentó casi todos hasta que esos mismos se metió el diablo y le trajo mala suerte, envidia y muerte al lugar. El Palo Mayombe no es como la santería. Esta religión viene de la mano de la santería, pero no es lo mismo. Palo Mayombe es una religión afrocubana, donde se le rinde atributos a los muertos, demonios y seres de bajo astral en mano a los santos, como lo hacen los santeros. Te preguntarás por qué le rezan a los muertos. Es porque ellos te abren caminos para que se te den cosas en la vida, así como poder y riquezas. Para ello no solo le rezan y danzan, también se matan animales e incluso se hacen sacrificios para alcanzar lo que deseas. Ellas son personas muy inteligentes y poderosas. Mi patrón compró un enorme terreno y de inmediato construyó bodegas para la renta y arrendamiento. Al principio él lo administró y muy rápido rentó locales y el resto los ocupó para vender diferentes productos de fuerte impacto. Como él ya estaba muy viejo, le pidió a un amigo conocido que administrara la zona industrial y se hiciera cargo de los asuntos de pago y cobros. Para ese entonces, a mí me dio el puesto de jefe de mantenimiento general, y a José, quien era un señor de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México, el cargo de jefe de seguridad. Al iniciar el negocio, nos tocó tratar con gente muy prepotente, soberbia y envidiosa, así como santeros, católicos y paleros, quienes tenían arrendados varios locales y eran de la misma religión que Néstor, el administrador general. Cuando acudía a reparar algún desperfecto de los locales, yo era testigo de los ritos y sacrificios de animales que hacían estos paleros, para que su negocio rindieran frutos y las ventas aumentaran. Creo que sí servía, porque eran de los locales que más gentes y ganancias tenían. Cierto día el dueño se peleó con Néstor. El administrador general terminó por correrlo, pero dicen los policías que este señor un día antes hizo un ritual donde sacrificó un chivo y otros animales en voz alta alcanzaron a escuchar estas palabras: por haberme ofendido y haberme denigrado mi muerto, no les daré más de 2 años a quien ocupe el cargo de administrador, y antes de que esto llegue a la fecha señalada, morirán físicamente en vida, pero serán visitados por quien menos esperan. Decían los policías que esta gente siempre hacían rituales en los locales, y por no meterse en su religión ni los molestaban, hasta que esto llegó a oídos del patrón, y por ese motivo terminó por despedirlo. Así que Néstor ya no regresó a trabajar. El dueño asignó otro administrador, y para el año 2002, este terminó robándolo, y de inmediato lo metió preso, y cuenta que se ahogó en el reclusorio y murió extrañamente. Muchos creíamos que la maldición de Palo Mayombe era cierta, y atribuimos esto a la misma, pero no sabíamos que lo que se avecinaba en años futuros era lo más aterrador que viviríamos en nuestras vidas. Llegó el tercer administrador, y el negocio empezó a crecer. Rentó todos los locales, y los negocios del dueño comenzaron a dejar cuantiosas ganancias. Pero a una semana de cumplir 2 años a cargo, murió de una extraña forma que nadie lo esperaba. Lo que casi nadie supo fue que este administrador, días antes de su muerte, acudió con los paleros que arrendaban los locales y les solicitó un trabajo de abrecaminos y prosperidad para los negocios locales. Ellos le dijeron que Néstor, antes de salir de allí, les tiró una maldición y esta consistió en 3 diferentes sangres de sacrificio. Invocó al diablo como destructor y de este próspero negocio principalmente. Así que, queriendo retirar el daño y maleficio, pagó por esto, pero no salió como esperaba, y la maldición de Palo Mayombe se cobró con su vida.
El dueño ante este evento de inmediato contrató a otro administrador, pues él no creía en brujería ni en nada de lo espiritual. Nuevamente contrataron a otro administrador, pero ahora fue una mujer, quien tuvo conocimiento de los eventos pasados con los demás encargados, y también estaba al tanto de lo que el palero Néstor había hecho. Y de inmediato empezó a levantar las ganancias de los locales, y por fin pudo rentar todos. Pero de la noche a la mañana el negocio se vino abajo, y muchos locatarios dejaron de pagar, y otros de plano entregaron los locales, afirmando que los espantaban, que había mucha energía extraña y que habían sombras que posiblemente dañaban las ganancias. La mujer administradora acudió también con los palos Mayombe, que arrendaban los locales, y les solicitó un trabajo de despojo y una protección para el lugar. Al principio ellos no aceptaron, pues sabían que Néstor era un alto palero estudiado en Cuba, y no solo trabajaba con muertos, sino que con el mismo Satanás, y bloquear su maldición sería casi imposible. La administradora insistió, y ellos forzados aceptaron, y pactaron que el ritual sería viernes en la medianoche, y que no viniera sola, que estuvieran presentes dos de las personas en las que más confiara. Así fue. Ella le solicitó al policía auxiliar y a mí, el gerente de mantenimiento, que por favor la apoyáramos, y que de esto ni una palabra al dueño, que no creía en maldiciones ni en nada. Se llegó la cita, y por lealtad a la administradora y porque queríamos que el negocio progresara, la acompañamos al local. Nos abrió otro compañero, y minutos después llegaron los paleros, quienes traían un chivo, una gallina negra y un chango. Después empezaron a invocar sus muertos y pidieron porque se levantaran las ventas. El trabajo de muerte que les dejó Néstor seguía siendo fuerte, y en este cada vez se manifestaba el demonio. Faltaba un tercer elemento para tratar de parar la maldición, y en eso la administradora se acercó y le preguntaron que si verdad estaba dispuesta a todo por salvar el negocio. Ella dijo que sí, y en eso le pidieron que se levantara la playera y dejara que le hicieran un pentagrama en su vientre. Pero antes le preguntaron si estaba embarazada, y contestó que sí. Le dijeron que esto era perfecto, con esto podrían poner fin a esa maldición y salación que estaba dejando en la ruina a los arrendamientos de los locales. Después de sacrificar los animales, por último, le colocaron sangre de gallina y dieron por terminado el ritual, afirmando que con este sacrificio esto había llegado a su fin. Meses después, la administradora estaba a días de tener a su bebé y se empezó a sentir mal. Al parecer, se adelantó el parto, pero ya no alcanzó a llegar a conocerlo, porque ella falleció trágicamente en el quirófano, y con ella continuaba la maldición que llevaría a la muerte a quien tratara de salvar el negocio. Esa misma noche del hospital le marcaron al oficial de la policía auxiliar, quien estaba de guardia en los locales, y le dijo que presintió la muerte de la administradora, ya que algo se metió en su oficina y comenzó a lanzar alaridos y gruñidos, los cuales lo paralizaron del miedo, al mismo momento que 3 computadoras se prendieron al mismo tiempo, mostrando la imagen de su protector de pantalla, que era un Cristo. Pero este ahora aparecía en todos los monitores invertido y ofendido a Dios, y algo ni bueno se había manifestado esa noche. Justo cuando creíamos que había terminado la pesadilla, algo nos dijo que no era cierto, ya que esta apenas estaba comenzando, con un verdadero terror, del que fuimos mudos y testigos de meses después. Nuevamente estábamos sin administración, y con la incertidumbre de saber qué diablos estaba pasando, y si en verdad la maldición del palero tenía que ver con esto. Esa semana el dueño convocó a una junta de emergencia, pues ya no era casual que muchos administradores se le estuvieran muriendo, al igual que el negocio, que estaba en números rojos. El dueño, tratando de salvar su empresa, asignó a su hijo mayor para dirigir el negocio y que éste tratara de salvarlo de la ruina a como der lugar. Pero a las pocas semanas lo secuestraron y se le metieron al local donde le robaron casi toda la mercancía
que los dejó aún más en la ruina. Harto de esta situación y en su total desesperación, el dueño mandó a traer a dos de los mejores y más famosos brujos cotizados, que eran del continente americano, uno de Veracruz y el otro era una famosa santera de La Habana, Cuba, confiando en que ambos lograrían poner fin a esta maldición donde el demonio cada vez cobraba más vidas. Por lógica llegó primero el de Veracruz, quien al pisar el local sintió la siniestra maldad emanada del infierno, y de inmediato renunció al despojo, afirmando que lo que estaba allí no era un demonio, sino que había más, diciendo que estaba ya media legión de guardianes de la oscuridad custodiando el terreno, y estos cada día estaban más sedientos de sangre, así que se marchó antes de que le tumbaran a sus muertos. Al día siguiente por la noche llegó la santera de Cuba, y el administrador la recibió en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, para hospedarla en un hotel, pero fue allí que la santera le ratificó que quería ir de inmediato a donde tenía los locales comerciales, porque algo estaba creciendo a cada minuto, y esta cosa se alimentaba de oscuras energías. Era por eso que urgía avanzar así fuera a la medianoche. El hijo del dueño nos solicitó al oficial de auxiliar y a mí como personas de confianza, y una vez más fuimos para la zona de locales en apoyar para esta situación. Cuando llegamos a la entrada de la zona industrial, de inmediato la santera exclamó: «¡Santo por Dios! Aquí aparece la muerte, y algo más reflejado en el negocio. Esta es una presencia de las más fuertes que he sentido en mi vida, y pocas como estas manifestaciones grotescas e infernales. Ustedes tienen una maldición muy bien sembrada, que aún continuará cobrando más vidas mientras tengan este negocio. Esta cosa está muy bien oculta, y no me deja ver de quién es, y tampoco podré saber quién será el siguiente muerto. Pudiera ser el señor de mantenimiento, el oficial de seguridad o hasta el dueño. Así que urge encontrar el despojo y ponerle fin a todo esto». La santera sacó a unos santitos africanos y comenzó a hacer un ritual conforme recorría cada local con los ojos cerrados y todo en un lenguaje como extranjero. Con su santo tocaba la cortina de cada negocio, donde sentía que había daño, muerte y posiblemente algún demonio. Pero de pronto frenó frente a unos locales y exclamó: «¿Y estos negocios de quién son?». Le contestamos que eran los principales locales del dueño. De pronto lanzó a su vez un sinfín de maldiciones y groserías, como retando a alguien allí en la oscuridad. «¡Ah, caray! Aquí hay una cadena de muerte y un trabajo ofrendado al Señor del Mal. Creo que ya lo encontré». En eso comenzaron a temblar los negocios, y de allí lanzaban una especie de alarido, como si una bestia estuviera manifestándose y se rehusara a ser derrotada. Después de unos rezos, increíblemente cayó de atrás de una puerta un lazo negro con 7 nudos, el cual traía hierbas y sangre seca. «Miren, aquí hay un trabajo de muerte. No se acerquen ni toquen nada, por favor. Tampoco se asusten de lo que a continuación le mostraré, porque el mal está dentro y no se irá tan fácil». Obedecimos los tres, y con gran asombro vimos cosas que jamás imaginamos. En eso la mujer deshizo los 7 nudos, que eran de 7 metros, y en cada nudo aparecía un ritual, del que emanaba un olor a podrido, y cada uno significaba la muerte prematura de un trabajador, el cual estaba ofrendado a un demonio de alto grado. Después nos dijo que esto era un perfecto trabajo de odio, hecho por un alto maestro palero, que había logrado entablar contacto con el ser más oscuro del infierno, y por ese trabajo del palo mayombe no querían que saliera a la luz pública el alto grado de dificultad y acumulación de energía que se utilizó para esto. En pocas palabras, esto no debía de hacerse público, ya que los paleros no frecuentaban dañar con tanta hazaña al ser humano, pero este caso fue la excepción. Después de encapsular el daño, ella continuó caminando entre los locales,
y tocó otro que le llamó fuertemente la atención y exclamó: «Este otro local, ¿qué similitud tiene de donde quité el amarre?». Contestó el administrador, hijo del dueño: «Este también está a cargo de mi padre, y es un local familiar». Ella temblando caminó y sintió como que le quemaban las manos en un tercer local, el cual al acercarse también de la parte de adentro empezó a temblar y lanzaban alaridos como de dolor. Era como una bestia y una sensación de muerte que impregnó el lugar por completo. Les juro por Dios que clarito escuchamos como por la parte de adentro se estuviera revolcando de dolor algo, y que esta cosa estuviera furiosa tratando de escapar, pero era imposible, porque mi patrón lo tenía a cargo, y estaba perfectamente cerrado por dentro. Pero en eso se escuchó una tétrica carcajada que se burló de la santera cubana, y la retó a un duelo de religiones. La santera furiosa le lanzó un sinfín de ofensas, y le replicó que no se saldría con la suya, que de su cuenta corría que sería desterrado y regresado a los infiernos, de donde el palero lo despertó e invocó. Cuando la santera pidió a su muerto y a sus santos que le ayudaran a erradicar a este demonio del otro lado de la cortina, esa bestia trataba de romper los candados y de liberarse. Fue allí que el oficial de policía, el administrador y yo fuimos mudos testigos de estos aterradores eventos que no olvido. Después sacó unos collares y pulseras para invocar a su tata y padre. En ese momento, una ráfaga helada de viento como que agarró algo y lo azotó en los muros, y esta cosa lanzaba gritos de odio y rencor, porque era enviada de regreso muy lejos por la santera que era triunfante. «No que no, maldita bestia. Te dije que mis santos no quieren que dañes a nadie, así que regrésate por donde saliste. Te me vas derechito al infierno». Ella siguió recorriendo local por local y llegó a una parte de atrás donde casi nadie la utilizaba, y fue allí que me preguntó: «Señor de mantenimiento, dígame, ¿qué está enterrado bajo mis pies? Porque creo que aquí existe un daño. Si puede, ayúdeme». «La verdad, señora, yo estuve desde que se construyó todo esto, y estoy casi seguro de que solamente hay tierra y concreto, pero nada más». La santera insistió en que estaba el muerto bajo ese piso de sus pies, y nos ordenó que lo removiéramos para sacar el encargo. Así que entre el policía y yo levantamos el piso, y ante nuestros ojos aparecieron huesos y cráneos de varios animales. Uno a uno la santera los empezó a retirar. Supuestamente eran 3 entierros, y a la vez exclamó que estábamos ante un gran peligro, ya que solamente estaban los huesos de un chivo y un gallo, pero que faltaban los del tercer sacrificio, que eran el causante de todo este daño. Después nos afirmó que esta persona supo trabajar a la perfección este amarre, porque era un potente palo mayombe, y que no tenía errores en precisión, y vencerlo no sería tan fácil, porque este ser había despertado a un ejército de guardianes y demonios, los cuales ya rondaban por doquier. Señores, si no encontramos el tercer sacrificio, les juro que jamás lograremos erradicar al mar por completo. Para ser precisa, de los 3 males, 2 fueron de animales, pero el tercero en su momento fue una vida humana. El administrador no sabía a qué se refería la santera, si ya había muerto mucha gente en esos lugares. La santera lo miró fijamente a los ojos y le dijo que aún faltaba el tercer elemento para destruir su empresa, esta por completo. Fue allí que exclamó: «Si no me ayudan y me indican qué pasó realmente, nunca podré ayudarlos». Contestó el administrador que unos empresarios, al igual que Néstor, pertenecían a la religión Palo Mayombe y que hacían sus rituales constantemente en las noches. Fue allí que también dijimos que la última vez que se ofreció un sacrificio como parte del ritual para despojar de maldad al negocio fue que se utilizó la sangre de una gallina negra con la que le pintaron el vientre a una antigua administradora sin saber que ella estaba embarazada, pero murió antes de dar a luz en el quirófano. La santera con nerviosismo afirmó que ella no fue el tercer sacrificio, más bien dicho que fue el bebé,
pero a este se le entregó al diablo para que reencarnara el mal en él, y allí nos ordenó que jamás tuviéramos contacto con este niño, porque él no era un humano, o de lo contrario, en un abrir y cerrar de ojos, este nos mataría por completo. Al ver que esto se salía de control y se dificultaba, la señora santera hizo un ritual de fuego para despojarnos de las malas energías, estas que estaban impregnadas en nosotros. Nos ordenó a los presentes que saltáramos sobre la lumbre, para ver quién sería el siguiente en la cadena de muerte. Primero saltó el oficial de seguridad y nada. Después pasé yo y la llama siguió igual, pero cuando brincó el administrador, que era hijo del dueño, cuando lo hizo, esta llama casi lo quema por completo, y fue allí con tristeza vimos que su muerte estaba próxima. La santera le dijo al administrador que su muerte estaba anunciada, ya que el palero efectivamente trabajaba con muertos, con la Santa Muerte y con demonios potenciales, donde no sería nada fácil ganarles. Hijo mío, te seré honesta, tu negocio ya no da frutos, está maldito y salado. Sería un suicidio permanecer aquí. La verdad, véndelo, regálalo o destrúyelo, antes de que el demonio lo consuma por completo, y esos guardianes oscuros reclamen su vida, ya que tú eres el próximo. Ese maldito en efecto trabaja con muertos y no se rinde por nada. Aquí hay 3 muertos guardianes, que no se irán nunca, y son los más potentes que conozco desde que llegué a México. El primero es un borrachito sacrificado en esta área, el segundo es un militar que se suicidó, y el tercero es el más peligroso de todos, es un niño, es aquel que fue ofrendado al demonio, y este camina entre nosotros. Por favor, por nada del mundo se acerquen o toquen a este niño, porque él es un demonio caminando entre humanos. El administrador temió por su vida y puso a su padre del tanto, así que cerraron casi los 200 locales. Después comenzaron la demolición de estos para vender el terreno y sacar parte de la ganancia. Comenzaron rápido los trabajos para retirar escombros. Como personal de mantenimiento, fui el responsable de sacar los muebles y vitrinas para rematar todo. Cuando ya tenía todo almacenado, de repente escuché atrás de mí correr a un niño, lo que me erizó mucho la piel. Al momento de regresar la mirada, observé aterrado cómo en los cristales empolvados estaban las pisadas de un bebé, anunciando la desgracia. Esta aún continuaba, tal y como lo dijo la santera cubana antes de regresar a la isla. La única forma de acabar con esta maldita brujería solamente era deshaciéndonos por completo del negocio, pero lo antes posible. Cierto día, un posible comprador del terreno llegó y comenzó a tomar fotos en el área, pero al momento de mirarlas en su celular, con asombro frente a un altar de la Virgen de Juquila, captó la foto de un señor, el cual portaba un uniforme militar, pero tenía un rostro descarnado y se veía furioso. Fue allí que el comprador supo que algo malo estaba pasando y terminó renunciando a la compra. Les juro que aún no terminábamos por demoler el lugar por completo y ya estábamos todos salados y malditos. Los trabajadores estaban enfermos y con problemas fuertes. El oficial de policía estaba deprimido porque su mujer lo abandonó y días después murió extrañamente. Por mi parte, a mí no me rendía el dinero y comenzaban las enfermedades y problemas. Así que me acerqué con una bruja a que me leyera las cartas, que al momento de poner un pie dentro de su negocio, esta bruja me indicó que no entrara, ya que yo no venía solo, porque una extraña y oscura energía me acompañaba y estaba pegada a mí, porque donde yo trabajaba había una legión de completos demonios y espíritus, todos hambrientos de dolor y muerte. Por el miedo de verme más involucrado en este horrible y espantoso caso, que los palos Mayombe no querían que saliera a la luz pública, mejor dejé de ir a trabajar. Días después me enteré que el hijo del dueño ya se murió. El papá ya no pudo vender el terreno, que mejor lo abandonó y lo dejó por la paz. Pero un detonante que provocó que hasta los oficiales de seguridad que cuidaban el terreno salieran corriendo fue cuando una noche alguien entró a robar y vieron a una silueta en la oscuridad.
Fue allí que el oficial le marcó el alto, pero esta cosa se manifestó haciendo caso omiso a la orden del policía, quien se le acercó y descubrió con horror que esta cosa traía cuernos, cola, una pata de chivo y otra de caballo. Como pudo, el oficial le descargó todas las balas del arma, las cuales atravesaron las cortinas de metal, sin que dañaran a la manifestación, la cual se marchó por entre las sombras, burlándose del policía, quien murió días después de un paro respiratorio, sin que nadie le creyera de esto. Es por eso que cuento este caso como uno de los más aterradores e increíbles, y también prohibidos por la religión Palo Mayombe, que en varias ocasiones no quisieron que esto saliera a la luz pública, porque en el caso se muestra el amplio poderío de entidades, pero sobre todo cosas jamás contadas por quien lo vivió en carne propia. Ahora solamente quedo yo con vida, y no sé por cuánto tiempo. Gracias. Relato escrito y adaptado por Chemo San Juan, de Eventos Reales del señor Rubén González. Relato escrito y adaptado por Chemo San Juan en colaboración con Hora 12. Por favor, te invito a que le des like a este maravilloso canal, uno de los mejores en su ramo de eventos paranormales. Un saludo cordial para Trovit, para Frecuencia del Terror, para todos mis amigos que hacen posible esto. Gracias por escuchar esta colaboración. Ahora te invito a que apagues tu luz, a que cierres tus ojos y que tengas unas dulces y bellas pesadillas.